Hola, hoy hablaremos sobre el Poder Judicial y como es un tema nuevo, iniciamos explicando brevemente lo que es. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial es la potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución, así como de administrar la justicia en un país a través de la aplicación de leyes y reglamentos preestablecidos. La palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra juez. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese conocimiento juzga a quienes cometen faltas. Este es ejercido por jueces, fiscales y magistrados que trabajan en la Corte Suprema o el Tribunal Supremo, que es el máximo representante de la justicia, por juzgados y demás tribunales donde se encargan de decidir cuál es. Otra de las funciones del Poder Judicial es controlar y evitar que el Poder Ejecutivo incurra excesos de poder, es decir, que el presidente de un país cometa abuso de poder y limite la libertad de los ciudadanos o sobrepase los límites que la ley impone. El Poder Judicial tiene la finalidad velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes en general, hacer cumplir las responsabilidades de las sociedades y proteger los derechos de los ciudadanos. Bueno, después de breve introducción, ahora hablaremos sobre el artículo 94, el cual trata sobre cómo se divide el Poder Judicial. Este se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. Es decir, que sus principales funciones son administrar y planear las leyes. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación se compondrá de 11 integrantes, ministras y ministros, y los funcionará en pleno o en salas. El Consejo de Judicatura Federal determinará el número, división de circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Es decir, que estos determinarán su integración y funcionamiento. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 15 años. Además, ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino, es decir, personas que ocuparon temporalmente ese cargo. Ahora hablaremos sobre el artículo 95, el cual nos habla sobre los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Número 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Número 2. Tener cuanto menos 35 años cumplidos del día de la designación. Número 3. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho. Número 4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratare de un robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo. 5. Haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Y por último, el número 6, no haber sido secretario de Estado Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. Ahora, el artículo 96 menciona el proceso por el cual son nombrados los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esta designación se hará por el voto
de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designa el presidente de la República. Artículo 97. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán 6 años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, solo podrán ser privados de su puesto en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito, conforme a lo que establezca la ley. 4 años, el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Artículo 98. Cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves. Serán sometidos al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Artículo 99. El Tribunal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. El tribunal funcionará en forma permanente con una sala superior y salas regionales. La sala superior se integrará por 7 magistrados electorales. El presidente de la tribunal será elegido por la sala superior de entre sus miembros para ejercer el cargo por 4 años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver de forma definitiva e intacable según lo disponga la ley. 1. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores. 2. La impugnación que se representa sobre la elección de presidente que serán resueltas por la Sala Superior. 3. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal que violen normas constitucionales o legales. 4. La impugnación de actos o resolución definitivos de las autoridades de las entidades federativas para resolver las controversias que surjan durante los mismos. 5. La impugnación de actos y resolución que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica. 6. Los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores. 7. Los conflictos o diferencias laborales entre el institucional, nacional, electoral y sus servidores. El tribunal dictará su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Los magistrados electorales que integren la sala superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley y durarán en su encargo 9 años inaplazables. Las renuncias, ausencias y licencia de los magistrados electorales de la sala superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha sala. Voy a hablar un poquito del 100. El Consejo se integrará por 7 miembros, de los cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo, 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte por mayoría de cuando menos 8 votos, de entre los magistrados de circuito y los jueces de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. El Consejo funcionará en pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.
La ley establecerá los términos y procedimientos para el éxito de estas atribuciones. El Consejo de la Jurídica Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Bueno, y ahora voy a hablar del artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los respectivos secretarios y los consejeros de la Jurídica Federal, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán en ningún caso aceptar desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de la beneficencia. La prohibición que tiene el Poder Judicial para desempeñar empleos. Bueno, ahora les voy a hablar de qué se trata el artículo 102. Bueno, el artículo 102 se trata de el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas. El organismo que se establezca en el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. El artículo 102 se trata de los requisitos para ser fiscal general de la República, así como su duración de 9 años y es designado por el presidente. Artículo 103. El artículo 103 menciona que los tribunales de la Federación resuelven controversias por actos u omisiones de la autoridad federal y normas que violenten derechos humanos y garantías constitucionales previstas en la Carta Magna y tratados internacionales, así como en la soberanía nacional. Resuelve también controversias de las entidades federativas que conozcan de un caso que es competencia de la autoridad federal. Podemos concluir este artículo que nos habla de la autoridad federal que resuelve conflictos generados por actos u omisiones de la autoridad federal que violenten derechos humanos y garantías. Por último, establece la competencia para la autoridad federal. Artículo 104. Este artículo menciona: tribunales de la Federación conocen delitos del orden federal, controversias en materia civil o mercantil donde se apliquen leyes federales o tratados internacionales, controversias de derecho marítimo, recurso de revisión contra la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa, controversias en las que la Federación sea parte del conflicto, controversias exclusivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversias entre dos o más entidades federativas y entre cuerpos diplomáticos o consulares. Solo podemos concluir que señala las controversias en las que los tribunales federales tienen la facultad de resolver. Como se pueden ver, son de gran importancia y no deberían conocer de ella los tribunales locales. Sin embargo, se le otorga a los tribunales locales una facultad particular, que es conocer un conflicto de materia mercantil, aun cuando se puede presentar a autoridad federal. Artículo 105. El artículo 105 señala: la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá controversias constitucionales en materia electoral entre la Federación y una entidad federativa, entre dos entidades federativas, entre dos municipios de diversos estados, entre la Federación y un municipio, entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que juntos forman el Congreso de la Unión, entre otras autoridades y organismos. Otro punto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es conocer las acciones de inconstitucionalidad, que es una contradicción de una norma general a la Constitución. Bueno, se tienen 30 días naturales para ejercitar la acción de constitucionalidad, como en los siguientes casos: Cámara de Diputados en contra de leyes federales, Cámara de Senadores en contra de tratados internacionales, entre legislaturas de los estados contra normas expedidas por el Congreso local, el Fiscal General de la República contra leyes federales que traten sobre derecho penal y procesal penal, entre otros casos. Lo que podemos concluir de este artículo es que establece facultades exclusivas de la Suprema Corte, la cual es la autoridad jurisdiccional de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial de la Federación, donde cuenta con 11 ministros designados por la Cámara de Senadores. Además de las facultades ya señaladas, pueden emitir jurisprudencia.
Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre estos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. Dicho esto, en el sistema jurídico mexicano se pueden encontrar dos tipos de ordenamientos, el federal y el local. El local corresponde a cada entidad federativa, siendo estatal o municipal. Dentro de las diversas clases de competencias se encuentran aquellas por materia, grado, territorio, cuantía o importancia del asunto, y cada una tiene sus particularidades. En la mayoría de los lugares de la República Mexicana existen jueces mixtos, es decir, que conocen de todas las materias, penal, civil, administrativa, laboral, etc. Esto habla de la competencia que va a limitar la jurisdicción que tienen los jueces para aplicar la ley a ciertos casos. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces son competentes para conocer determinados casos. Artículo 107. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El objeto del juicio de amparo es proteger los derechos humanos y las garantías establecidas para su protección y la reparación en caso de una violación por parte de un acto de autoridad. Para la finalidad del juicio de amparo de velar por la protección efectiva de los derechos fundamentales de la Constitución y no para que se abuse de un juicio de amparo. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. El Poder Judicial de la Federación es uno de los 3 poderes que rigen a nuestro país. Este está para que las personas conozcan los medios de defensa de los cuales poseen, si es que en algún caso fueran violentados sus derechos o garantías individuales. Además, las diversas instancias de lo que se cuenta con un juicio. Por tanto, el Poder Judicial resulta de mucha importancia en sus 2 niveles, ya sea local o federal, pues gracias a este poder se protegen nuestros derechos como personas que habitan el territorio nacional.